Recording in progress. Recording stopped. Recording in progress. Bueno, muy buenas tardes para todos. Acabamos de iniciar la grabación también para que quede registrado en el canal de YouTube y demás enlaces que tenemos disponibles para ustedes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio académico para hablar sobre temas de composición corporal por bioimpedancia. Hoy es una sesión en la que solamente voy a estar yo por algún asunto relacionado con las solicitudes que nos han hecho las diferentes personas que nos ven alrededor del mundo y bueno, los colegas que también han insistido en que hablemos un poquito más acerca del ángulo de fase. En ese orden de ideas, hoy vamos a tener una mezcla de cosas, es decir, vamos a hablar de algunos elementos teóricos, vamos a mezclar con algunos asuntos prácticos, con la literatura científica para poderle dar soporte a eso que estamos conversando acerca del ángulo de fase. Y en últimas, pues contarles cuál es el uso que se le viene dando al ángulo de fase obtenido por bioimpedancia en lo relacionado con nutrición. En ese orden de ideas, de nuevo, bienvenidos a todos, a aquellos que nos acompañan permanentemente, a los miembros del semillero de bioimpedancia de la universidad, a aquellos que están a lo largo de América Latina, a Gustavo, a Kevin, a Lizeth Monroy, a Luz Lazo, Manuela, María Inés, Miguel, Victoria, John García, el profe que nos acompaña también en el semillero. Así que les voy a compartir pantalla y sin más demora vamos a iniciar el tema, no sin antes saludar a Fabián y a nuestro querido amigo Cedric y a Alen que nos están escuchando en Europa. En ese orden de ideas les voy a compartir entonces pantalla. Por favor, Fabián me dice si ya estamos conectados. Muy bien. Entonces, en términos generales, cuando hablamos de bioimpedancia, bueno, antes de iniciar, recuerden que todo este webinar y todo lo que hacemos, pues lógicamente está patrocinado por Aminogram y su filial Ebiodi, que son los encargados de producir y comercializar uno de los aparatos de bioimpedancia que en este espacio promocionamos permanentemente. Adicional a eso, pues para aquellos que se conectan y no me conocen, puede ser por alguna de nuestras espacios virtuales, ya sea por Facebook, Instagram o por nuestro canal. Pues yo soy Gildardo Uribe, soy nutricionista dietista con una maestría en salud colectiva y ahora estudio un doctorado en salud pública. Soy el director de la academia y actualmente me desempeño como docente de jornada completa en la Universidad Libre de Pereira, Colombia. Todos los que hacemos en Aminogram lo pueden encontrar en estos espacios que están ahí, así que le pueden tomar una foto a la página para que puedan ingresar cuando quieran, pueden darles like y inscribirse a nuestro canal para que les lleguen todas nuestras novedades. Hoy entonces nos vamos a enfocar en 4 grandes aspectos. Esos aspectos están relacionados con qué es el ángulo de fase. Entonces vamos a hablar un poquito de la teoría de la bioimpedancia y cómo se hace para calcular y por qué eso y a dónde sale. Los usos en la nutrición pública y los usos en la nutrición clínica, que creo que es lo que todos los colegas están esperando escuchar. Bueno, lo primero es que cuando hablamos de bioimpedancia, les voy a pasar este video. Miren que lo que estamos haciendo en esa línea amarilla es de alguna manera figurar cómo la electricidad pasa a través de los músculos de los huesos, pero no pasa por la grasa. Entonces la bioimpedancia básicamente su principio es medir el paso de la corriente eléctrica de un punto A a un punto B y en esa medición lo que terminamos midiendo son las fuerzas de oposición que pone la membrana celular, que se llama capacitancia, y la resistencia que ponen los tejidos biológicos al paso de esa corriente. Entonces, en términos sencillos, bioimpedancia es la medición de esas resistencias cuando pasamos electricidad de un punto A a un punto B. ¿Por qué hacemos bioimpedancia? Bioimpedancia, pues en términos generales, tiene un principio fundamental y es que nuestro cuerpo es principalmente agua
y tenemos de alguna manera minerales que se convierten en transmisores adecuados con el agua del paso de la corriente. En ese orden de ideas tenemos un ambiente favorecedor del paso de la corriente y por eso es que la bioimpedancia viene ganando tanta fuerza. De hecho, hoy se usa para medir el estado nutricional de animales, etcétera, etcétera. Y bueno, en términos generales existen muchos tipos de bioimpedancia. Entonces, existen bioimpedancias que son multifrecuencia, monofrecuencia o bifrecuencia. Cuando hablamos de la frecuencia es qué cantidad de energía estoy enviando yo con el equipo que utilizo y cuál es la fuerza con la que envío esa energía. En este caso, el equipo que aquí manejamos, normalmente siempre hablamos que es un equipo de multifrecuencia, porque manejamos frecuencias a 5, 20, 50, 100 y 200 kilohertz. Eso es muy importante porque miren este video. Normalmente la gráfica de la impedancia, que es la energía que pasamos, cuando vaya midiendo en lo que podríamos decir un tacómetro de la energía que pasamos por el cuerpo, pues básicamente lo que estamos haciendo, queridos amigos, es que estamos señalando cómo es el paso de la corriente eléctrica a través de los tejidos y de las células. Entonces miren que a medida que vamos pasando la electricidad, por debajo de 20 kilohertz no pasa nada con la electricidad en la célula. Es decir, cuando hablamos por debajo de 50 kilohertz, lo que hace la energía, como lo pueden ver, es que en términos generales terminamos haciendo alrededor de la célula. Y solamente cuando llegamos a 50 kilohertz traspasamos la célula. ¿Qué significa eso? Que la bioimpedancia, que es bifrecuencia, es decir, que solamente manda una corriente eléctrica, normalmente es a 50 kilohertz para poder medir lo que está dentro de la célula, ¿cierto? Y con base en eso miden todos a través de algoritmos, normalmente es de uno, miden todos los demás componentes corporales, es decir, la grasa, el músculo, el tejido óseo, el contenido mineral óseo, perdón, el agua corporal total y los demás procesos de salud. En ese orden de ideas, cuando nosotros enviamos energías de varios niveles, lo que hacemos es medir lo que está afuera y lo que está adentro de una manera mucho más precisa. Pero si adicional a eso, lo que hacemos es que no solamente enviamos más de una frecuencia, sino que utilizamos varios algoritmos, pues efectivamente esa medición va a ser mucho más confiable y va a tener una mejor replicabilidad cuando hagamos ejercicios de poder hacer comparaciones con otro tipo de equipos o que podamos hacer investigaciones o otro tipo de cosas. En ese orden de ideas, ¿qué es entonces el ángulo de fase? El ángulo de fase es una medida que no depende, y esto es un asunto muy importante y siempre que hablamos de este tema aquí lo reitero, no depende de las ecuaciones de regresión, del peso o del agua. ¿Qué significa eso? Que la tomamos de manera directa o la tomamos o lo calculamos a través de fórmulas matemáticas. Este equipo, que ahorita les vamos a mostrar cuál es, normalmente lo toma de manera directa. ¿Qué significa? Ustedes están viendo esta célula. Significa que cuando pasa la corriente eléctrica, esta membrana celular se abre para darle paso a la corriente. Y esa apertura es lo que se denomina el ángulo de fase. Este equipo lo mide en 44 nanosegundos. Pero esa medición no depende ni de la cantidad de agua ni de la cantidad del peso. Por eso es que tiene una relevancia importante en todos los asuntos relacionados con estado nutricional. Así que en términos generales, hoy en día casi que es más usada que parámetros bioquímicos o antropométricos para poder medir el estado nutricional. Vuelvo y reitero, entonces, ¿qué es el ángulo de fase? Es la apertura que genera la célula cuando pasa la electricidad a 50 kilohertz. En ese orden de ideas, como estamos midiendo la membrana, recuerden que estamos hablando de la capacitancia. La capacitancia, ya lo había dicho antes, entonces es la segunda fuerza de oposición que pone el organismo, pero directamente que opone la membrana celular.
¿Qué significa eso? Que si hay una membrana celular saludable, bien nutrida, que recuerden además que todos los procesos nutricionales se dan a través de los intercambios nutricionales, se dan a través de la membrana, y que adicional a eso, cuando estamos enfermos, la membrana se inflama. Entonces, efectivamente, a una célula más sana, pues habrá mayor resistencia de esa membrana al paso de esa corriente de 50. Pero si esa membrana no está sana, pues esa resistencia va a ser más bajita. Entonces, la capacitancia se denomina con XC, que es la manera en que la calculan matemáticamente. Entonces, la capacitancia está asociada al tamaño de la célula y a la integridad de la membrana celular, y eso lo reportaban desde 1988 en esa publicación de Clinical Nutrition. Pero además de eso, dice en esta otra publicación de Baunger que efectivamente el ángulo de fase también me predice la masa celular corporal. Recuerden que la masa celular corporal no es otra cosa que la cantidad de células no adiposas que yo tengo en el organismo y que sirven para desarrollar procesos metabólicos. En ese orden de ideas hay otra cosa adicional, y es que como está relacionada con la membrana celular, con el tamaño, con la integridad y con la predicción del número de las células que tenemos en el cuerpo, está directamente relacionado con los procesos de desnutrición y con los procesos de pronóstico de sobrevivencia a enfermedades. Y eso lo decían ya por allá en la Journal de Parenteral Nutrition en el 2006. Eso también implica que el ángulo de fase mide la integridad de la célula, es decir, qué tan permeable es la membrana celular. Ya habíamos dicho que también me mide el tamaño celular, es decir, que también me mide la hidratación celular, pudiendo ser mejor entonces que esos indicadores antropométricos, como lo vamos a ver en algunas enfermedades. Una reducción, recuerden que estamos hablando que el ángulo de fase es predictor de la masa celular corporal. Entonces hay una cosa que es muy importante, y es que una reducción de la cantidad de células corporales no adiposas pueden estar acompañadas también de pérdida de agua intracelular. Y eso es concomitante o es directamente proporcional entonces a una caída del ángulo de fase. ¿Qué significa eso? Que personas que no se hidraten adecuadamente, que tengan procesos de deshidratación o que por algún proceso patológico el agua que estén perdiendo no sea del componente extracelular, sino intracelular, pues van a tener un ángulo de fase más bajito. Entonces, en este orden de ideas, uno podría inferir que todas aquellas personas que tienen procesos de ángulo de fase pueden tener un problema de agua intracelular. Pero adicional a eso, está comprobado, queridos amigos que nos acompañan hoy, colegas de todo el mundo, que una reducción de la masa celular corporal por debajo del 20% o superior al 20% tiene un problema de riesgo, porque es más difícil compensar esa pérdida que compensar la pérdida de grasa cuando hacemos tratamientos de reducción de grasa. ¿Eso qué significa en términos generales? Que la gente puede mejorar su estado de salud más pronto en una reducción de grasa que en una reducción de masa celular corporal por todas las implicaciones metabólicas que tiene. En términos generales, el ángulo de fase, los valores del ángulo de fase varían mucho entre razas, entre etnias, varía entre hombres y mujeres y disminuye en presencia de enfermedades, disminuye en la vejez y aumenta con la actividad física y supuestamente aumenta con una alimentación saludable, aunque ahí tenemos que hacer muchos más estudios y eso también está registrado en una publicación que les coloqué al lado derecho. En ese orden de ideas, entendiendo y haciendo un resumen, entonces el ángulo de fase no es otra cosa que un indicador que solamente saca la bioimpedancia, y eso es bien importante determinar, que no depende del algoritmo del agua y del peso, y que por eso, solamente por esas dos cosas, está siendo hoy usado en el mundo como valor pronóstico de estado nutricional y valor pronóstico de sobrevivencia a enfermedades, incluyendo el COVID. Los valores normales del ángulo de fase, queridos amigos, varían entonces entre las mujeres y los hombres. Hay estudios, hay algunos estudios en la red que pueden bajar, que hablan sobre estudios entre 30, 50, 100 personas,
para detectar valores normales del ángulo de fase. Recuerden entonces que varían entre hombres y mujeres, que para las mujeres, que para los hombres oscila entre 6,5 y 7 y las mujeres de 6 a 6,5. Esto es para adultos sanos. Personas de menor edad deberían de tener un ángulo de fase menor a eso y personas mayores a esa edad pues tendrán de alguna manera ángulos de fase más bajos. No obstante, uno puede encontrar personas que tienen un rango de edad mayor con un ángulo de fase mayor y personas que están en ese rango de edad con ángulo de fases muy bajitos. ¿Eso a qué se debe? A los procesos de salud enfermera. Bajos niveles de ángulo de fase entonces sugieren muerte celular o disminución de la integridad celular, por lo que está asociado entonces al riesgo nutricional. Ya hemos dicho que entonces es un peor pronóstico en diversas situaciones clínicas y alteraciones en los fluidos. Mientras que los valores altos de ángulo de fase sugieren entonces una mayor cantidad de membranas celulares intactas y una mayor cantidad de células no adiposas. Eso también significará que a mayor número de células adiposas, menor contenido de masa celular corporal. En este caso, cuando el ángulo de fase está bajito, normalmente esté acompañado de un índice de impedancia bajo. ¿Por qué estoy relacionando eso con índice de impedancia y por qué lo traigo? Porque a mi manera de ver, y todavía nos faltan muchos estudios para poderlo aseverar con contundencia, creo que no deberíamos hacer un análisis separado de los dos. Creo que tienen una mayor fuerza cuando lo trabajamos de manera conjunta, recordando que el IR trabaja más el tema de inflamación celular y de integridad celular. ¿Qué significa? Que a menor ángulo de fase, pues lógicamente tengo un problema de la membrana, esa membrana no está tan sana como uno creería y eso significa que la integridad de las células se perdió, por eso el ángulo de fase está más elevado, como el caso que les traemos en esa diapositiva. Cuando les decimos que nosotros aquí hacemos un ejercicio de promocionar un equipo, es el BioDX, pero toda la gama de los equipos BioDX, que básicamente son multifrecuencia, multialgoritmos portátiles sin cables, son indoloros, se pueden usar fácilmente por cualquier persona porque no necesita mucho grado de capacitación, tiene un software en línea con una app que además de eso, esa app no tiene ningún costo y el software es gratuito con el equipo. Y además se actualiza en línea sin costo también. Entonces, cuando uno hace la bioimpedancia, por eso aparece todo el ejercicio en la pantalla y en la parte superior, cuando salen los nombres, salen los rangos del índice de masa corporal y el IR. Además de eso, hay un tema muy importante cuando uno está haciendo bioimpedancia multifrecuencia y es que los aparatos deben registrar la medida, es decir, deben de decirle al cliente cuánta fue la velocidad o cuánto se demoró. La velocidad 50 kilohertz a 5, a 20, a 200 y a 100 para poder saber que efectivamente estamos haciendo un ejercicio de multifrecuencia. Recuerden que el IR entonces divide la frecuencia, la velocidad de la frecuencia a 200 dividido la velocidad o cuánto se demora o el tiempo que demoró la frecuencia 5. Y aparece entonces al lado derecho el ángulo de fase. ¿Por qué les digo eso? Porque en términos generales, recuerden que cuando tomamos la bioimpedancia, de manera inmediata, ustedes tienen en el computador, en su software, en su programa, los resultados de su paciente. Eso de entrada ya es una ayuda para el manejo del tratamiento en consulta o en cualquier otro elemento de la profesión, porque tenemos una herramienta de primera mano que nos permite hacer procesos de diagnóstico, seguimiento permanente a cualquier actividad profesional que nosotros hagamos. Y lógicamente que eso servirá entonces en el uso de la nutrición para todo el proceso de atención en lo que hemos dicho de la salud pública. Recuerden que la salud pública va desde la promoción hasta la rehabilitación y paliación. Y esta es la razón de ser de un equipo de bioimpedancia, debería de ser que le permita a cualquier profesional del área de la salud u otros profesionales conexos. Y especialmente en este caso que estamos hablando de la nutrición, pues lógicamente que al momento de detectar que la comunidad, por ejemplo, cuando yo le hago bioimpedancia a la comunidad,
tiene un riesgo, pues puedo hacer algunos ejercicios de promoción de la salud a través de la educación alimentaria y nutricional para mejorar algunos aspectos que encontré. Pero lógicamente que está más enfocado en la prevención primaria, en la atención y en la rehabilitación, es decir, en la prevención primaria, en la secundaria y en la terciaria. Ya habíamos hablado del tema de la promoción de la salud, no me voy a detener. Entonces recuerden que esos niveles de prevención están relacionados en qué momento llega mi paciente o cuándo tengo contacto con él. Entonces que la prevención primaria está relacionada con evitar que la enfermedad aparezca, que la secundaria van encaminadas a limitar el impacto de esa enfermedad y que en la terciaria lo que queremos es que no se generen mayor cantidad de daños de los que ya hay. Y ahí es donde radica realmente la importancia que creo que no le hemos dado al ángulo de fase. Y es que el ángulo de fase es la herramienta más importante que puede tener la bioimpedancia para hacer prevención primaria, secundaria y terciaria. Ahora, ¿por qué es eso? Primero, porque efectivamente en la práctica se puede desarrollar en muchas maneras. En la práctica clínica, por ejemplo, ya hemos dicho que es un factor pronóstico del estado nutricional que no depende de ningún otro parámetro del peso, ni del agua, ni de ningún otro algoritmo. Significa que yo puedo medir de manera fácil y rápida el estado nutricional del paciente por ángulo de fase, sin importar si está en cama o está en UCI. Ahorita les voy a mostrar algunas fotos de cómo se hace ese proceso en uno y en otro, pero efectivamente eso puede facilitar la intervención nutricional e influenciar positivamente la evolución clínica. Y eso no lo estoy diciendo yo, lo decía Barbosa en otra revista de Junior Clinical Nutrition en el 2005. En ese orden de ideas, estamos a 2021 y todavía en América Latina lo usamos de manera pobre y poco. Miren esto es una noticia que saqué de un periódico de España, donde dicen que descubren un biomarcador que predice la mortalidad de pacientes con COVID. Pero realmente es que no descubren, ha estado ahí hace más de 25 años que se viene hablando de ángulo de fase. ¿Y qué es lo que encontró esta investigación que la pueden buscar así, biomarcador o ángulo de fase y COVID en la red? Y la van a encontrar de manera fácil porque además salió este año. Y lo que dice es que ángulos de fase por debajo de 4,5 es que los pacientes no van a sobrevivir al COVID. Y ahí estamos hablando de una medición que se demora menos de 14 segundos en tomarse. Es decir, tú le puedes inventar el peso porque no queremos saber cuánto está pesando, no nos interesa saber cuánto está midiendo el agua porque no le vamos a medir la composición corporal, sino que única y exclusivamente le vamos a medir el ángulo de fase. Tú le puedes poner cualquier peso, no necesitas medirlo, porque el resultado de ángulo de fase es invariablemente directamente proporcional a la salud celular. Y en ese caso, como es de factor directo a la salud celular, no tiene nada que ver con la interpretación de otros parámetros de la composición corporal. Y ahí es donde radica la potencia de este indicador para los profesionales del área de la salud y en especial para la nutrición. Entonces, cuando hablamos de la rehabilitación, es que yo puedo acomodar la cama en un paciente, vuelvo, insisto, inclusive con ascitis o edema. Cuando hago exposiciones de este tema, todo el mundo me dice, pero si tiene edema. Sí, pero es que yo no le voy a medir la cantidad de agua, no me interesa si el agua está dentro o fuera del componente celular. No voy a tocar ese dato para hacer absolutamente nada con el agua. Lo único que me interesa obtener es el dato del ángulo de fase. Por eso vuelvo, insisto, que es un indicador de tanta utilidad. Esa es la técnica correcta para hacerlo, para que el paciente pueda tomarse la bioimpedancia con este equipo y tener el médico una herramienta útil. Inclusive lo puede tener en el celular en el mismo momento, sin necesidad de ir y volver y anotar el valor en la historia clínica, que creo que es una ganancia adicional para el médico, el nutricionista y todo el personal de salud. Ahora, en UCI, como tenemos pacientes que normalmente están inconscientes, lo que hacemos es que ponemos al paciente en una adecuada posición y lo que terminamos haciendo es que a través de unos guantes de látex el enfermero, el nutricionista o el médico ayudan a la toma de
de la bioimpedancia de tal manera que los guantes de lácteos evitan que la corriente eléctrica pase al cuerpo de la otra persona y hagamos una medición que no es. Hay algunos estudios y hay algunos avances de personas en América Latina, especialmente en México, que vienen usando este tipo de técnicas, especialmente en cáncer. Ya hay varias, de alguna manera, varios temas que hemos tocado aquí y que efectivamente ustedes pueden acceder a él en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Amino Gran Academic por Instagram o por Facebook. Entonces, otro de los temas que es importante el ángulo de fase es en lo que tenemos de actualidad. Para nadie es un secreto que la obesidad es la pandemia del mundo. Todo el mundo habla de COVID y está bien, pues tenemos una urgencia sanitaria, pero el COVID mata cada año a 4 millones de personas en el mundo, que es el total de muertes por COVID creo que hasta el momento. En ese orden de ideas, habría que ponerle mayor atención a la obesidad y ojalá pudiéramos hacer todo el ejercicio que hacemos por COVID por la obesidad, ¿cierto? En un estudio que publicó esta persona de España, Virginia, en la Universidad de La Coruña en el 2015, descubrieron que el ángulo de fase tenía una relación directamente proporcional al porcentaje de grasa y al índice de masa corporal. Y lo que encontraron y la conclusión que sacaron es que podría ser utilizado como un índice de muscularidad, es decir, que a mayor ángulo de fase, mejor estado del músculo hay. Recuerden que hoy en día hablamos de obesidad sarcopénica, ¿cierto? Y recuerden que lo que hemos dicho durante muchas partes o apartes o conferencistas en estos webinares es que a mayor cantidad de masa muscular, mejor pronóstico de salud voy a tener y que todos los días gana mayor cantidad o mayor fuerza la masa muscular. Por favor, mantener apagados los... por favor, las preguntas al final, por favor, ¿sí? Para que terminemos y demos... las anotan y ahorita me las hacen con gusto. El ángulo de fase, entonces, les decía que cuando lo usamos con el tema de la obesidad, hoy viene ganando mucha fuerza el tema de la masa muscular. Enseguida les voy a mostrar algunos ejemplos con pacientes. Pero lo que encontraron en esta tesis es que los pacientes obesos con menor ángulo de fase tenían mejor perfil metabólico. Eso es una cosa bien interesante que todavía hay que estudiarla más, porque a pesar de tener una masa grasa medida por la bioimpedancia, tenían a mayor adipocmectina, hacían pensar que el ángulo de fase podría servir por la identificación de un obeso metabólicamente sano. Es decir, les voy a tratar de traducir lo que encontraron. Lo que estaban diciendo aquí es que el ángulo de fase puede ser medido y puede determinar la salud o qué tanto grado de salud, a pesar de la cantidad de grasa que tenga la persona, si esa persona por la cantidad de adipomectina es saludable o no. En términos generales, solamente hemos encontrado, yo en lo personal solamente he encontrado esta tesis, creo que ahí nos falta profundizar, pero hay algunas cosas que uno puede mirar. Por ejemplo, este paciente, hablando de eso, de pacientes que tienen mayor cantidad de grasa, pero tienen, de alguna manera, se presentan sanos, esta persona tiene 13 kilos más de grasa, tiene 49 años, es activo moderado, tiene un ángulo de fase de 7 y un IR de 0.78. Recuerden que el IR, la normalidad es de 0.8. En este caso, el ángulo de fase está normal y el IR está normal, pero lo que tiene elevado es un porcentaje de grasa y lógicamente el índice de masa corporal, no obstante de tener 7 kilos más de masa muscular. Entonces recuerden, en este caso el ángulo de fase podría estarnos demostrando que este paciente, a pesar de la masa grasa, puede estar metabólicamente sano. Y miren el tema de la hidratación. Ya pues hablamos de la masa grasa, ya no lo voy a detener porque ya sabemos la cantidad, pero además de eso, la masa seca sin grasa. La masa seca sin grasa, recuerden que solamente nos está midiendo la masa muscular esquelética, el contenido mineral óseo y los huesos. En ese orden de ideas, tener una buena masa seca sin grasa también me da la posibilidad de tener un acercamiento a la salud metabólica de ese paciente. Pero adicional a eso, la masa muscular esquelética se mantiene dentro del rango de normalidad
y pues lógicamente tiene 6 kilos de más. En este caso, este paciente coincide con aquello que nos dice la norma, que no es otra cosa que efectivamente hay pacientes que tienen mayor masa grasa, pero que pueden ser sanos metabólicamente. No obstante, también podemos tener pacientes al revés. Tenemos este paciente que es de 56 años, que tiene un ángulo de fase de 6,5 y tiene un IR de 0,8. Si bien es cierto, esto es una mujer, si no estoy mal, esta persona o esta paciente tenía un ángulo de fase entre los rangos normales, presentaba un IR muy elevado. Y el IR en este caso me está hablando de que esta paciente, a pesar de tener un ángulo de fase, puede tener un riesgo metabólico alto, primero por dos cosas. Esta paciente era una paciente que venía en un proceso de ansiedad y de problemas serios, de estados de ánimo alterados, por lo que creemos que ese estado podría estar alterando el IR y podría estar generando estrés celular, ¿cierto? Pero adicional a eso, miren que el agua, ella tiene 3 kilos menos de agua, 3 litros menos de agua, perdón, en el momento del análisis. Y que el agua, lo que nos evidencia esto es que tiene menos agua extracelular que intracelular, lo que implica que esta paciente no tiene una buena conducta de hidratación. Es decir, no está tomando el agua en las cantidades adecuadas. ¿Por qué se nota? Porque recuerden que el agua extracelular es la que perdemos por asuntos mecánicos, sudor, orina y otros como respiración y demás. Tendríamos un problema severo si esta paciente, además de presentar estos indicadores, tuviera el agua menor fuera del el sector intracelular, porque ya estaríamos hablando de que puede existir una patología de base. Y pues lógicamente miren lo que hemos dicho. Recuerden que ahorita teóricamente estamos hablando de que el ángulo de fase es predictor de la masa celular corporal, ¿cierto? Entonces la masa celular corporal en este caso tiene 640 gramos menos de masa celular corporal de la que debería de tener. En ese orden de ideas, pues esto nos ayuda a corroborar de alguna manera lo que hemos venido hablando de la teoría y de alguna manera en aquello que algunos han encontrado haciendo investigaciones. Pero insisto, este tema con los obesos, la relación entre el índice de masa corporal y el ángulo de fase todavía está lejana de tener claridades y creo que podría haber una relación directa más entre masa celular corporal, porcentaje de masa grasa y ángulo de fase en masa grasa en términos generales. Y lógicamente que todavía nos falta hacer muchos estudios para poder entender cómo está el ángulo de fase de las personas colombianas. Recuerden que la metodología de los webinares es que las preguntas las hacen por el chat, al final las leemos y les respondemos a cada uno todas las preguntas, así que quienes tengan dudas o inquietudes, por favor, las van dejando a través del chat que ahorita se las respondo. Adicional a eso, tenemos otro tema que es muy importante y es en el diagnóstico y seguimiento médico y nutricional de los adultos mayores. ¿Qué dice la teoría? Hombre, que a medida que aumenta la edad, disminuye el ángulo de fase. Pero además de eso, hay algunos estudios donde nos han dicho que adultos mayores que están institucionalizados tienen menor ángulo de fase que aquellos adultos que no lo están. Pero adicional a eso, que sigue siendo válida la teoría que a pesar de la edad sigue siendo menor el ángulo de fase en mujeres adultas o en la edad del adulto mayor que los hombres que están en la edad de adulto mayor. Y eso se puede corroborar también con este paciente que tenemos acá. Este paciente pues es una mujer de 83 años que tiene problemas respiratorios, tiene una cardiomegalia, tiene otras complicaciones, se pone oxígeno en la noche y otras complicaciones. Entonces, tiene un IR de 0,89 y un ángulo de fase 4,2. Para una mujer de 83 años, un ángulo de fase entre 5 y 4,5 o 4 puede ser normal. Este está muy bajo y tiene el IR muy alto. Significa que todos sus procesos de integridad y de salud celular están alterados por todos los procesos que hemos estado conversando.
Pero adicional a eso, miren esto tan importante. Tiene 340 gramos menos de masa celular corporal. Tiene, no obstante, la masa de proteína metabólica tiene 30 kilogramos, 30 gramos más. Y tiene una masa muscular esquelética de 1.26. Este caso ya lo hemos tocado en otros webinars, lo quería volver a traer porque recalca la importancia de lo que decía ahorita de la relación entre ángulo de fase y masa muscular esquelética. Es decir, que entre mayor masa muscular deberíamos de tener un mayor ángulo de fase y a menor masa muscular vamos a tener un menor ángulo de fase. ¿Eso qué implicaciones tiene? Que un adulto mayor que en términos generales llegue a su etapa adulta con una reserva de masa muscular va a ser un adulto mayor más sano. En este orden de ideas, que un nutricionista encuentre un ángulo de fase bajo y un IR alto en un adulto mayor, le va a dar pie para entender si el proceso de salud y enfermedad que tiene ese paciente requiere un tratamiento adicional o puede y debe hablar con el equipo médico, es decir, con el psicólogo, con el médico, para ver qué otros tratamientos. Una de las cosas que más está afectando el ángulo de fase, y vuelvo y les digo, es una cosa que vengo viendo en esto relativamente, es el tema del ángulo de fase y de los estados de ánimo. Parece ser que hay una alteración, pero nos falta desarrollar mayor grado de investigación. Y lógicamente, si tenemos a adultos mayores en la casa solos, sin una red familiar adecuada, o lo tenemos institucionalizados, que la familia no va y lo visita, pero además de eso está enfermo, pues lógicamente que el ángulo de fase va a estar bajito y el IR va a estar elevado porque hay un problema celular de fase. Y otra cosa, chicos, es el tema de la caquexia. Pues ya sabemos que la caquexia es la pérdida de peso en las personas adultas. Y les traje un asunto que nos dice, pues reiterar eso que ya hemos dicho en todo el webinar, y es que el ángulo de fase es un excelente marcador del estado nutricional y recordarles que eso se ve en la práctica. Esta es una persona, una mujer joven de 20 años, que tiene un ángulo de fase de 0.82, hace actividad física moderada y su ángulo de fase está en 6,1. Si bien es cierto ese ángulo de fase está dentro del rango de la normalidad que hemos venido manejando, recuerden que está muy por debajo y está muy cerquito a la norma, pero es preocupante que una persona adulta joven tenga un IR tan alto. Y además de eso, que es una persona sana, que no tiene ninguna enfermedad, que adicional a eso hace actividad física. Esto puede deberse a varias cosas. Primero, no, la actividad física no es tan moderada como la dice, sino que es intensa y no hace pausas de descanso de recuperación, que sucede muy a menudo. Lo otro es que puede ser un síntoma de enfermedades, de trastornos de la conducta alimentaria, y que efectivamente eso está comprobado con una masa celular corporal bajita, que nos está respondiendo a eso que estamos diciendo del IR. Es decir, tengo menos cantidad de masa activa, que significa que tengo menos salud celular, menos integridad de las células y menos cantidad de células metabólicamente activas. Pero además de eso, tiene un equilibrio de grasa que supuestamente está normal, pero miren que esta persona sí presenta para su juventud un agua intracelular muy bajita. Es decir, que la disminución del agua que tiene corporal, que tiene menos 1 litro de agua, ese litro de agua se representa más en el intersticio que fuera del intersticio. Eso tiene unas implicaciones para la salud, ahorita lo estábamos diciendo. Lo normal es que uno tenga, cuando tiene menos cantidad de agua corporal, esa agua corporal menor esté representada extracelular que intracelular. Todo esto nos está indicando que esta persona o tiene alguna cosa que no nos está contando, o ha sufrido algún proceso de enfermedad que no nos contó, o está pasando por algún elemento que no quiere contar, que también sucede mucho en la consulta. Entonces, recuerden, para mí estas cifras se asocian principalmente a un problema de la conducta alimentaria. Precisamente puede ser anorexia o bulimia, principalmente por la delgadez y por el IR, los datos de IR y ángulo de fase. Pues lógicamente que el ángulo de fase, pues sí puede medir temas relacionados con
caquesia, pues también me va a medir el tema de la sarcopenia. Recuerden que la sarcopenia está directamente proporcional a la pérdida de masa muscular en el adulto, pero ya se ha visto que también se da en los adultos jóvenes, que es un tema que también venimos trabajando de la mano con la obesidad y que de alguna manera esos problemas de la obesidad, pues efectivamente si uno tiene una mayor masa muscular de lo que debería de tener para la edad, para el género, para la estatura, y tiene una masa grasa elevada, pues esa masa grasa y esa masa muscular, pues de alguna manera van a mantener un estado metabólico sano. No obstante, encontramos pacientes que tienen un alto porcentaje de grasa, que tienen un bajo porcentaje de masa muscular, que tienen un ángulo de fase bajito, y eso significa que no solamente tienen un problema de porcentaje de grasa y obesidad, de salud metabólica, sino de salud y de integridad celular. Y en términos generales, ya vamos por aquí finalizando para poder darle respuesta a las preguntas y hacerle una pregunta a nuestro querido amigo Cedric Brian Franci. Y es que es muy importante el ángulo de fase para los deportistas, ya lo decíamos. ¿Por qué? Pues porque el ángulo de fase de alguna manera lo que me está midiendo es la cantidad de células metabólicamente activas que tengo, y si tengo más células activas, ya lo dijimos hace 15 días, perdón, cuando hablábamos del tema, pues lógicamente que voy a tener mayor capacidad para hacer procesos metabólicos y mejorar mi rendimiento. Significa que a mayor ángulo de fase, mayor rendimiento deportivo voy a tener. Y si uno lo relaciona con el agua, lo relaciona con la masa celular y lo relaciona con la masa de proteína metabólica, miren que en este caso tenemos a una atleta que tiene, esta es mujer de 20 años, que tiene un ángulo de fase 7,9, que es muy bueno para el proceso o el periodo, porque están presos en periodo de competencia, digamos, específico, y un IR que yo diría que está muy bien. Podría mejorar más, creería que puede esta deportista mejorar con el entrenamiento mucho más, pero hay temas muy interesantes. Aquí lo único que podría yo decir es que esa pérdida del agua de 300 centímetros cúbicos está también en el intersticio. Esta sí puede ser por un ejercicio o por un proceso de mala hidratación acompañada de un exceso de entrenamiento. Entonces, en este caso también, como ya lo hemos dicho con el doctor Sixto de México, que es el de la Federación de Fútbol y demás, el ángulo de fase se tiene que analizar con otros indicadores para tener una mayor comprensión y una mejor comprensión del proceso de salud-enfermedad de cada uno de los pacientes y cada uno de los casos. En este caso, para el nutricionista dietista, lo mejor y lo más importante es que nos da pie para, en el tratamiento, tratar de mantener o mejorar la masa celular activa y mejorar la cantidad de proteína metabólica. Eso significa que se logra mejorando la masa muscular del atleta, dependiendo de su posición, del deporte, etcétera, etcétera. En este caso especial, recordemos que el índice de masa corporal no es el indicador que tenemos que tener en cuenta para hacer el análisis. Y la literatura, nos tomaría mucho tiempo hablar de las aplicaciones en todas las enfermedades de la nutrición, pero el ángulo de fase juega un papel muy importante en los procesos de enfermedad renal ligado a ese componente de agua intra y extracelular. Ya hemos hablado en estos webinares hasta el cansancio del ángulo de fase y los grados de cáncer. También hay evidencia científica suficiente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y en otro tipo de enfermedades pulmonares. También se sabe que el ángulo de fase se afecta directamente con el tipo de diabetes, que también se trabaja con VIH-Sida, también se aplica con pacientes quirúrgicos con esclerosis sistémica, y todos los días hay mayor cantidad de publicaciones hablando del uso del ángulo de fase en otros tipos de enfermedades que todavía no conocemos y que están a punto de salir. En conclusión, mis queridos colegas, antes de preguntarle algo o darle la palabra a Cedric para que complemente alguna de la información que hemos dado, es que en nutrición hemos investigado muy poco el uso del ángulo de fase en los diferentes elementos que tenemos como nutricionistas, en los diferentes puntos de acción donde tenemos. Para mí, el ángulo de fase tiene mayor importancia en la prevención. Yo insisto en eso.
Para mí es ahí donde radica la importancia, pero efectivamente hoy se usa más en el área clínica. Y entonces ahí hay un ejercicio de entender la necesidad de estar actualizado con la evidencia de punta para poder hacer uso de una herramienta que puede ser mejor que otras herramientas que enseñamos todos los días, además en las universidades que son del uso común, ¿cierto? Entonces la invitación a que hagamos más investigación en el tema, a que efectivamente propendamos por mantenernos actualizados en eso qué significa y cómo se usa y para qué, porque en últimas el ángulo de fase tiene una aplicación práctica en todos los pasos de el tratamiento dietético y nutricional, desde la valoración del estado nutricional, el diagnóstico nutricional, la intervención y el monitoreo y el seguimiento. Hasta allí llega la exposición. Yo le quisiera dar la palabra a nuestro amigo Cedric por si él quiere complementar algo de la información que hemos dicho. Cedric, Sí, hola, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien, perfecto. Qué bueno, amigo. Cuéntanos, ¿qué asuntos podrías complementar del uso del ángulo de fase en los temas nutricionales? Bueno, lo que quería decir sobre el ángulo de fase es que todos los días se está usando más. El caso que ha tomado relacionado al COVID es cierto porque yo sé que ahora en Francia hay como 3 hospitales que están siguiendo la gente post-COVID para ver la recuperación y está muy atentivo relacionado al ángulo de fase. Lo que quería decir también sobre el ángulo de fase es que hoy los números que estás citando salen de varias publicaciones, etcétera, y puede ser que entre diferentes aparatos tiene alguna diferencia. Por eso que yo recomiendo, además de apoyarse con la evolución de este ángulo de fase. Está bien de tener una referencia de 5, 4,5, 6, etcétera, pero el más importante es de ver la evolución de eso con el tiempo. Es lo que quería decir sobre el ángulo de fase y su evolución. Eso es un asunto muy importante lo que toca, Cedric, porque en últimas, si bien es cierto, hay cifras de referencia a nivel internacional, la mejor manera de uno evaluar el paciente es el paciente. Ese es, términos generales, hacerle seguimiento al paciente a partir de los procesos, cualquier proceso de salud o enfermedad que tenga es el mejor resultado, porque puede ser que un paciente que yo crea que tiene un ángulo de fase bajito, por su condición metabólica, por su composición corporal propia, mantenga un ángulo de fase bajo y sea saludable para él. Entonces, en ese orden de ideas, lo más importante no solamente es medirlo, sino hacerle seguimiento. Lo que sí no podemos hacer es medir el ángulo de fase con un aparato y hacerle seguimiento con otro. Es decir, pues lógicamente por las diferencias que está planteando nuestro querido director comercial a nivel mundial, pues efectivamente tiene unas implicaciones prácticas que son fundamentales tener en cuenta. Voy a leer algunas preguntas que me han estado haciendo. Creo que Luz tenía una. Invito a Luz. Aquí, Luz, no acostumbramos a dar la palabra por los tiempos a nuestros visitantes, así que si tienes una duda o alguna inquietud, por favor, plásmala, que con gusto te la respondo por acá. Entonces, Lizardo, sí, permiso, ¿has visto la pregunta por escrito? aquí estoy tratando de leerla. Me dicen que si hay una relación directa entre la masa muscular y el ángulo de fase y que si independientemente de la patología, si aumentamos la masa muscular, se va a aumentar el ángulo de fase. Teóricamente sí, es decir, a mayor masa muscular, recuerden que eso se logra haciendo ejercicio y teniendo una dieta adecuada, es decir, una dieta adecuada en proteínas, de acuerdo a la cantidad de ejercicio que hagamos, a la cantidad, no solamente a la cantidad en horas y a la cantidad en días, sino la intensidad, si estoy haciendo peso, si estoy haciendo más cardio, aunque también hay algunas consideraciones que con el tiempo van cambiando, pero efectivamente la única manera de mejorar masa muscular es con ejercicio y con dieta. Entonces, si yo logro que un paciente esté haciendo ejercicio y dieta a pesar de su patología, efectivamente se han encontrado aumentos de ángulo de fase independientemente de la patología. Hace poco, no sé, Cedric, si tú tienes mejor memoria que yo,
Cuando hablamos con el doctor Sisto, cuando hablamos de cáncer hace 1 mes y medio, 2 meses, el doctor Sisto decía que pacientes con cáncer en ciertos estadios se les puso a hacer actividad física y mejoraron el ángulo de fase en 3 puntos, es decir, en 3 décimas. Eso es mucho en 15, 20 días. Así que efectivamente yo considero que lo que dice la teoría es real y que efectivamente cuando mejoramos la masa muscular, pues se va a mejorar el ángulo de fase por todo lo que eso trae. Inés nos acompaña. Inés, muchas gracias por estar por aquí. Es una vieja conocida, una colega, compañera de 1000 batallas en estos asuntos de nutrición en Colombia. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Inés. Nos dice por aquí que qué interesante actualización. Felicitaciones. Nos pregunta que si hay alguna evidencia o estudios donde aplique el ángulo de fase del embarazo. Si hay evidencias científicas, colega, la puedes encontrar en la web. No obstante, recuerden que el uso de impedancia en mujeres embarazadas, en personas con marcapasos, tienen algunas restricciones éticas. Es decir, a la persona que tiene marcapaso, el paso de otra corriente eléctrica le puede generar, pues lógicamente, problemas en el paso de esa corriente eléctrica que necesita en el corazón, que es externa. Entonces tendríamos que tener cuidado. Y lo mismo con las mujeres en embarazo. Se puede hacer, de hecho hay estudios, mucho cuidado con el consentimiento informado, con el manejo de todo el tema de la bioética en los estudios, porque eso es lo que nos van a pedir en el momento del resultado. Entonces sí se puede hacer, pero hay que tener mucho cuidado con los procesos bioéticos y hay información y lo puedes buscar tal cual, Inés, en la red. Puedes buscar ángulo de fase en mujeres en embarazo y vas a encontrar bastante. También nos dice que si se asocia con enfermedades congénitas, diagnosticadas con métodos específicos como ADN, ecografía y demás. De eso no tenemos información, sobre todo porque el ángulo de fase todavía viene siendo estudiado, o la composición corporal por bioimpedancia viene siendo estudiada en menores de 15 años. Hay avances, creemos que prontamente vamos a tener algo con mayores de 5, mayores de 12, pero eso todavía no podemos conversar del asunto, porque hace parte pues, de las partes de la innovación de la compañía. Así que efectivamente será una sorpresa, pero todavía no tenemos bioimpedancia en menores de 5. Y es restringido su uso entre los 5 y los 12, entre los 5 y los 15. En ese orden de ideas, se puede hacer sobre todo de 12 para adelante, pero tiene que haber asentimiento informado de los papás, consentimiento del niño, que son 2 cosas que habría que manejar en ese orden de ideas. No obstante, recordar que los fabricantes tienen unas restricciones por protocolo. Entonces, siempre mirar cuáles son esas restricciones y en el caso de hacer investigación con eso, resaltarlas en la metodología. Es decir, no obstante a tener las restricciones en el equipo, se optó por hacerlas por esto, por esto y por esto. Rubiesi nos dice, Cedric, ¿qué facilidades de crédito puede tener para adquirir el equipo? Sí, he contado a ella que le contestaré por mail, porque dependiendo del país, dependiendo de diferentes temas. Yo creo que hay otras preguntas que son más enfocadas al ángulo de fase. No sé si lo ha visto, por ejemplo, de parte de Ricardo. Saludos desde Perú. Muy bien, porque estamos presentes en diferentes países. Ricardo pide los puntos de corte que ha presentado para los ángulos de fase se encuentra estandarizado. Volvemos a lo mismo, Ricardo. Recuerda lo que decía, para América Latina no tenemos puntos de corte. Es un trabajo que venimos tratando de hacer con Aminogram a nivel mundial. Con todos los clientes estamos mirando la posibilidad de recoger la información para ver si podemos sacar una investigación entre todos que nos permita poder tener punto de corte para América Latina. No obstante, los puntos de corte que usamos son más americanos que europeos y recuerda que lo habíamos dicho, de 6 a 6,5 para mujeres y de 6,5 a 7, pero recuerda lo que decía Cedric también, que me parece importante recalcarlo, y es que hacer seguimiento individual permanentemente del ángulo de fase puede ser la mejor opción. Santiago nos está pidiendo, de tantas aplicaciones que mencionas del ángulo de fase, ¿cuáles son las más usadas o la que mejor correlación tiene con la salud del paciente según la evidencia? Mi querido amigo Santiago, pues también un abrazo especial. Espero que te estés mejorando en casa de tu fractura.
Hay tanta evidencia científica, Santi, del ángulo de fase con todas las aplicaciones que es imposible decir que es para una sola. Y por así decirles a todos, en los últimos 5 años se ha producido mayor cantidad de información científica del ángulo de fase en todo tipo de enfermedades que en los últimos 50 años. Es decir, hoy tenemos a la mano mayor evidencia científica del uso del ángulo de fase y las aplicaciones. No obstante, toda la gran mayoría, en un 90%, Santi, se enfocan en pacientes hospitalizados críticos, es decir, en el uso que se le da al ángulo de fase para el diagnóstico de desnutrición temprana y para el pronóstico de sobrevivencia a las enfermedades. Esos son los dos grandes usos que se le dan en cualquier enfermedad. No obstante, yo insisto, y la invitación que hago permanentemente como nutricionista, es tratar de usarla y aplicarla más a los temas de prevención, porque nosotros tenemos un papel ahí desde la norma, desde los asuntos éticos, y es que deberíamos de estar trabajando siempre en evitar que la enfermedad aparezca. Y creo que el ángulo de fase sería la herramienta más ideal. Gracias, Santi, por la pregunta. No sé si hay más preguntas, Cedric. Sí, de Ricardo, que pide los equipos de bioimpedancia de 8 puntos, ¿tiene diferencia con el equipo que ha mostrado? Todos los equipos de bioimpedancia tienen diferencias, mi querido amigo. Dependerán de qué frecuencias usa, de qué algoritmos usa, de cuántos contactos tiene con el cuerpo, y si usa cables o no usa cables. Entonces, todos los equipos tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas. Aquí no hablamos de cuál equipo es mejor, que no nos queda bien hablar de eso. Aquí no estamos hablando de competencias ni de marcas. Básicamente hablamos de bioimpedancia, aunque hagamos fuerza a un equipo que es el que promociona y el que facilita que toda esta capacitación sea posible, ¿cierto? En ese orden de ideas yo te diría una cosa. Para escoger cuál es el equipo que vas a usar, ten en cuenta 3 cosas fundamentales. Que efectivamente sea un equipo multialgoritmo, que sea un equipo multifrecuencia, que te digan cuáles son los algoritmos que usan, porque si de entrada tú sabes cuáles son las fórmulas, cómo las están calculando, vas a saber la confiabilidad del dato. Si hay alguien que no te dice qué está usando, es porque te están diciendo mentiras. Y la tercer elemento dependerá del uso. Es decir, recuerden que un bioimpedanciómetro con cables tiende a generar desgaste de los cables y la conectividad para el paso de la corriente eléctrica se hace más difícil. Entonces, si el equipo es portable, te va a permitir pues tener una mejor adaptabilidad a tu trabajo que otro que no lo tenga. No obstante, pues yo insisto en eso, lo importante es que en el momento en que tú te decidas usar uno u otro, no cambies para el mismo paciente. Es decir, que si vas a hacerlo con Biodi, lo hagas con Biodi, si lo vas a hacer con otro, que lo hagas con otro, para poder que puedas comparar los resultados, si no va a ser muy difícil. No sé si tenemos más preguntas. Gildardo, permiso, para complementar tu respuesta también, yo quería decir que también es muy importante saber si es un equipo mano-mano, pie-pie o mano-pie. Porque si usted entra en la página de aminogram.com, está explicando las diferentes técnicas, pero más o menos necesita un aparato que sea mano-pie para que el corriente pueda cruzar todo el cuerpo y no solamente tomar una parte del cuerpo. Y para complementar igual, nosotros tenemos 4 electrodos porque hemos elegido la solución de hacer un aparato portátil rápido, así que se está midiendo de un lado para ganar tiempo y hacer el resultado en breve. Las últimas 2 preguntas, Cedric, porque van a hacer la una ya y con nuestro... Hay un otro que dice, bueno, ¿podría por favor repetir el significado del IR y cómo que se puede mejorar en caso de atletas? Muy bien, el IR es el índice de impedancia. Recuerden lo que hemos dicho desde el inicio, que lo que hacemos con la bioimpedancia es medir el paso de la corriente eléctrica y cuál es la resistencia que ponen los tejidos biológicos y la membrana celular al paso de esas corrientes. Entonces, lo que uno supone es que a mayor frecuencia, menor tiempo de demora de pasar esa energía por el organismo, y a menor frecuencia, mayor tiempo. ¿Eso qué significa?
que si tú comparas la frecuencia mayor y la divides por la frecuencia menor, el tiempo de recorrido, pues lógicamente eso debería dar por debajo de 0.8, por asuntos simplemente matemáticos. Cuando la membrana celular no es sana, lo que sucede es que la velocidad o el tiempo que demora esa frecuencia en recorrer el organismo no es tanta como debería ser si está sana. Entonces se equipara mucho a la frecuencia, al tiempo que recorre a la mayor frecuencia. Eso significa que la célula tiene algún problema. Entonces el IR es un indicador de, digamos, de inflamación celular y de integridad celular que debe ser usada paralelamente con el ángulo de fase. ¿Y cómo se puede mejorar? Igual mejora con el ejercicio, es decir, baja con el ejercicio, baja con una buena alimentación, baja con el tratamiento de la enfermedad y aumenta el ángulo de fase. La última, Cedric, no sé si habrá otra por allá en redes sociales, para que no nos quede. Yo no veo otras, solamente para complementar, sí, es eso, es el descanso. Hablando con varios médicos de equipo, diferente deporte, lo que están haciendo a veces cuando están mirando un ángulo de fase, un IR alto, hace un descanso a sus atletas y así se recupera. O por ejemplo, podemos ver que después de una preparación física muy intensa, el IR puede subir y después cuando la carga de trabajo baja, el IR está bajando también. Bueno, chicos, Ricardo, cuando quieras nos sentamos y hablamos del tema del estudio multicéntrico a nivel internacional. Creo que sería una de las cosas más maravillosas que pudiéramos hacer desde lo que hacemos, que es promover academia y conocimiento alrededor del tema. A todos ustedes, como siempre, agradecerles mucho por estar conectados con nosotros, a Fabián porque hace esto posible, a Cedric, a Lane, a toda la gente que nos acompaña en Facebook, en Instagram, por nuestro canal. Un saludo especial por seguirnos y por hacer que esto sea posible. Agradecerles también por acompañarnos permanentemente. Hay algunos que no se la pierden, así que estamos muy agradecidos con ellos realmente. Para nosotros es fundamental tener, porque esto no tiene sentido si ustedes no están. Así que los esperamos en 15 días con más noticias sobre impedancia. Muchísimas gracias a todos. Feliz tarde y feliz fin de semana. Gracias a todos.